se vuelva insuficiente o se combine, porque no vas a encontrar la mera insuficiencia mitral en un caso, vas a encontrar insuficiencia mitral con estenosis aórtica o, no, creo que se equivocó de clase. Este es gastro, por si acaso, me estaba se ha olvidado. Entonces van juntitas de la mano. Así que eso te voy a explicar con gráfico el flujo, presiones y flujos. Y fácil además. Más fácil. Menor flujo, cambio de presión, hipoxemia, mayor demanda metabólica, que es una consecuencia de la insuficiencia. Porque la insuficiencia mitral contra una aorta normal y eyecta mayor volumen. El mecanismo normal es el vasoespasmo y eso puede condicionar un estado anginoso. Las coronarias que están en la salida de la aorta, ¿no? Se tienen que cerrar porque no van a manejar más flujo, porque no está aumentando la demanda metabólica, sino está aumentando el volumen. Y ese espasmo condiciona o una angina o una consecuencia final que es un infarto. Resumido y esto. Ahora hablemos de presiones. La presión del llenado auricular izquierdo, diferente de la auricular derecha. La presión del llenado ventricular, la presión de eyección. Más fácil que esto es. Entonces aquí tienen. En el duodeno se absorben, en realidad, más que absorber, vuelve al torrente, hierro, parte del hierro, y solutos, calcio, magnesio. Acá me dirás, ¿y dónde va el sodio y el potasio? Se secreta gran cantidad en el duodeno, porque junto con el agua, con el líquido, tienen que tamponar el contenido que sale del estómago hacia el intestino para evitar el daño. Como cuando hablamos de úlcera, ¿no ven? Vaciamiento gástrico, para sólidos, para líquidos. Pasen una silla ya, pasen a las chicas. Seguro que te he invitado a salir, has dicho sí, por eso está pasando la silla de Wilson, ¿no? Alguno es buena gente le molesta, no es buena gente lo molesta. No le moleste, a ti te molesta, no a ella. A mí he dicho por eso. Ay, no te queda. Estás peor que la Gilda de blanco. Y los dos angelitos se habían venido de blanco. El bombón asesino y el muerto. Recuerda que a los judíos también los entierran con mortaja blanca. Le cuenta a tu madre y vas a ver. En la vía biliar, páncreas, se secreta gran cantidad de líquido, solutos, enzimas, principalmente sodio, ¿no? Independientemente de las sales biliares. En el yeyuno se absorben azúcares, todos los azúcares, vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles, Wilson? Las hidrosolubles. Porque en el hígado se absorben las liposolubles, ¿no ven? Porque deben sufrir un proceso de transformación por efecto de las sales biliares. Ahora ya saben, con este simple cuadro ya saben por qué un B2, una derivación biliodigestiva o una gastroyeyuno, puede condicionar una alteración. Eso nos enseñaba el profesor, ¿no? Siempre, no es solamente agarrar, cortar y unir, sino hay que saber cómo manejar después. Porque si tú tienes esta alteración, si yo voy a unir esto directamente acá, suprimo esta parte y ¿dónde quedan las sales biliares? Sí va a continuar hacia distal, pero el proceso se altera, porque si llevo esta asa hacia el estómago, pasa directamente, no se permite la transformación por las sales biliares de estas vitaminas liposolubles, entonces no se absorben. Porque es muy bonito en cirugía, ay, llevo esto allá, qué bonito, miren qué linda queda, hace punto cadeneta, pata de rayo, qué bien se ve, yo no soy cirujano. Para mí, mientras no
sangre me vale pito, igual que mis zapatos amarillos. Mi gran ciencia es usar un portaobjetos y dar 2 vueltas y jalar. Es mi mayor logro como cirujano. No estar amarillo, es académica, el labial, más chulo que mis piernas. Yo no soy cirujano. Por esa sencilla razón. El ácido fólico en el día 1, no en el distal. Por eso es importante que se una junto con la vitamina B12. ¿La vitamina B12 es hidro o es lipo? Hidro. Se une en el estómago al factor Rho y al factor intrínseco para que el ácido fólico se absorba, y la B12 con la unión con el factor Rho, que es el factor de ligación de la vitamina B12, pasen hacia el día 1 y sean absorbidos. Y los péptidos digeridos del proceso de transformación de las proteínas. En el ilio, grasas, colesterol, sales biliares y las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles eran las hidrosolubles, Wilson? ¿O continuamos con corazón? No recuerdo las hidrosolubles, las liposolubles. ¿Cuáles son? Complejo B, y la C, vitamina C. Todas las B's, ¿qué más? La vitamina C. La vitamina C. ¿Cuáles faltan aquí? Falta la B, falta la C, la H, la J, la L, y en el colon, recuerden de que vamos a hablar ya del intestino mañana seguramente, aunque no puedo hablar. Ya debería haber hablado esto. Fisiología del intestino, no se van a tirar, pero les voy a preguntar el examen, tienen que estudiar. Recuerden que en el intestino, al ilion, hacia la válvula de Bowen. ¿Dónde está la Bowen, doctora? La tienda de los boticarios. Claro, como has estudiado ¿de qué libro han hecho anatomía ustedes? Moore. La Pontificia Universidad de la Cancha debió hacer ese libro. Ya no existen nombres propios. Bowen, ¿dónde está la válvula de Bowen? La ileocecal. ¿Por qué se llama Bowen? ¿Por qué se llama Bowen? ¿Por qué? Porque ese pendejo la descubrió. Sí, Vamos a hacer. descubrió. Culpa, no la mía. No tenía de qué hacer en su vida, empezó a cortar gente, muertos, y ay, ¿qué es esto? Va a tener mi nombre. Valvulita, ¿qué es esto? Porque es una válvula. ¿Y por qué se llama tienda de los boticarios? Como las tiendas anteriormente, las tiendas de las farmacias. Las boticas eran las farmacias antes. Y las boticas, como en la tiendita del barrio, no tiene su toldo que cae hacia arriba, igualito. La válvula llega, el intestino delgado se une aquí está el ciego, al intestino grueso, y forma un repliegue hacia arriba, como un techito. Por eso la anatomía antes era comparativa con todo, por eso se hablaba de nombres propios y comparación. A nosotros, por si acaso, nos preguntaban así en los exámenes de anatomía. Al pie del testí, porque no usabas testir el libro, también se utiliza el Rubier, el Prokofiev servía, pero tenías, y te preguntaba, venía la gana al doctor y preguntaba sinonimia, y por sinonimia preguntaban las cosas en el examen. ¿Qué es esto? Cuidado, les caigo un examen así. ¿Cómo es quieren dar examen acá? ¿Puedo hablar? Les dejo con el libro. Sí. Pero cada uno tiene un libro. Cada uno tiene un libro, no es su celular, físico. Ahora, en el colon, al Bowen, ¿cuánto líquido llega al Bowen? Jaycee, de todo el proceso digestivo. ¿Cuánto líquido llega? ¿Ha venido Fabri? Allá estás. Fabri, ¿cuánto líquido? 2 días seguidos va a nevar esta noche. Papito, ¿cuánto? El bombón, si me hubiese visto el año pasado, me alborotaba el gallinero ahí arriba. ¿Verdad, papito?
llegaba con su pinta loca. Chetón, lo que le careche, con la tatu, como dicen allá. Lo hubiesen visto llegar, ¿no? Te ganaron, Pablito. ¿Cómo es? ¿Cuánto líquido llega, Fabri? Pregunta, en las visitas has escuchado, ¿perdón? 100, 200 ml, ¿no? 100, 200 días van a ser los que te vas a quedar conmigo. No, ¿Cuánto? ¿Quién sabe sin celular? Ya, te las 2 litros. 2 litros. 2 2 litros, litros. entre 1 litro, 2 litros. Ah, sí. Alcohol. Y él absorbe casi 1.2 litros. Al ciego y al vago llegan 10 litros de líquido. Por si acaso les voy a preguntar cuánto de saliva, cuánto de moco, cuánto de secreción biliar, cuánto de jugo gástrico, cuánto de líquido en el duodeno, en el yeyuno, cuánto de secreción pancreática, porque todo eso se suma y son casi 10 litros que llegan. ¿Y cuánto se elimina por heces, doctor? Entre 250 y 300 ml en una deposición normal. Puede subir más dependiendo la dieta, pero una media es esa, 300 ml. ¿Y qué haces si 300 ml eliminas por heces y te llegan 10.000 ml? ¿Dónde están los 9.970 o 9.900 o 9.700, perdón? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde se reabsorbe, Pablito? Y te pregunto en la práctica, te voy a arrancar las dos ahorita. Fabri, ¿ya te vas, bombón? Sí, vamos por práctica. Lo bueno es que está haciendo frío, no te vas a derretir. Sí, Pero me estás dejando al suplente ahí, ¿no? que se vaya a mi lugar, ¿no? Al Choquito, que venga al lugar de acá. Ahí sí ya está, ¿eh? Fabri, ven. estoy viendo mejor. Te voy a mostrar más allá de lo evidente ahorita. ¿Cómo es? ¿Dónde se absorbe? Por supuesto, de hecho, ¿en qué parte del grueso? Al derecho. El colon derecho, ¿de dónde a dónde va? Desde la válvula vesical hasta el No va desde la válvula, vas desde el cielo. desde el cielo hasta el ángulo ¿Esplénico? No. ¿Hasta dónde va, Fabri? Yo igual sabía que iba a estar esplénico. No mientas, que cuando pasamos visita con nosotros siempre he preguntado eso. A los vagos de ahí arriba. Hasta la mitad del colon transverso. ¿Y cuál es el punto de referencia de la mitad? El flujo, el vaciamiento, tanto el flujo arterial como el vaciamiento venoso y linfático. ¿Por qué? Porque son dos sistemas diferentes, colon derecho, colon izquierdo. Exactamente, en el colon ascendente y el transverso, porque el colon derecho es hasta la mitad transverso, pero incluye todo el transverso, se reabsorbe 90-95%. El colon descendente termina de reabsorber algo de líquido y solutos, y el sigmoides y el recto prácticamente sirven de reservorio de la materia fecal. Pero no dejan de lado el hecho de que el sigmoides secreta moco. ¿Para qué? Para lubricar la materia fecal y evitar la desecación y la deshidratación, por ende el estreñimiento. Ahora ya saben, vas a Santa Cruz, ay, no tomo agua porque me hincho. No te hinchas porque tomas agua, te hinchas por mecanismo de defensa porque no tomas agua. ¿No ven? Uno se hincha en el clima cálido, las mujeres, ay, mira, se hincharon. Toma agua y vas a orinar y se va a deshinchar. Ahí no va a tomar nada de agua. Si no consumes líquido, se reabsorbe el líquido y el sodio por tu riñón para evitar deshidratación. ¿Y dónde va ese sodio? Al intersticio. ¿Y ese sodio en el intersticio qué hace? Atrae agua hidrostática pura. Y a eso de que no quieres comer porque tienes que traer el traje, eres una desnutrida hipoalbuminémica, eso es otra cosa ya, pues no ves. O eres una alcohólica o alcohólico. Y hincho, claro, pues es por tu cirrosis, no es por otra cosa, ¿no? No me la charlen. Ya van a aprender cirrosis la siguiente semana. Entonces, se reabsorbe todo eso. Y al recto ya llega solo esa escasa cantidad. El recto, muy
o sea, escaso moco y aforma, que es para lubricar y permitir el proceso final de la digestión, que es la defecación. Los mecanismos de malabsorción son tres fases en la absorción: la fase luminal, la fase mucosa y la fase de transporte. La fase luminal es la que se encuentra dentro de la luz intestinal. Todo lo que llega a ese lugar, comida, líquidos, todo está allá y tiene diferentes mecanismos por los cuales se pueden alterar la absorción. Se supone que todo lo que comemos sufre un proceso de transformación, se mezcla con el líquido, se mezcla con el jugo gástrico, se mezcla con el moco y es presentado al intestino, ¿no ven? En ese momento tienes disminución de la disponibilidad de nutrientes, alteración de la solubilización de las grasas y en la hidrólisis de nutrientes. Cuando hay menos aporte de nutrientes, tienes deficiencia de cofactores y consumo bajo de nutrientes, con sobrecrecimiento bacteriano en algunos casos, con síndrome de intestino corto, o en pacientes que tienen disbiosis. El término es tan empleado hoy en día, ¿por qué? Porque comen mal, el pollito frito, no vamos a mentir, bueno, el quinoa ya no porque es loro, pero hay otros igual, o la hamburguesa, la chuchería que comemos, o las empanaditas, te llenan el buche pero no te nutren, ¿entiendes? Y eso puede condicionar que si tú aportas más carbohidrato y grasa al tubo, haya crecimiento bacteriano, o sea, se altera la microbiota. ¿Por qué? Porque si tu dieta, como la dieta que tenemos en este país, es llena de carbohidratos, ahora bueno, tenemos un problema ya de orden social y económico que no podemos cambiar mucho esa dieta. ¿Por qué? Porque mal alcanza el sueldo para comprar comida, pero vas a estar eligiendo. Si uno es solo, se da el lujo, con una pareja. Pero si tienes 2 hijos como mínimo, pero si son 4, tienes que ver la manera de alimentarlos y al final ya no hay nutrición. Pero en eso tenemos que intervenir nosotros educando, porque es mejor que le des un poco de verdura a ese fideo que le estás poniendo. Hay que enseñarles hasta a cocinar. ¿Por qué? Porque es verdad, una madre con 1 libra o con 1 libra de fideo da de comer almuerzo y cena a 4 hijos. Pero estamos en un país socialista. Van a ver lo que es Cuba de aquí a poco. Ya no vamos a tener que hacer dieta. Deficiencia de cofactores, o sea, no se aporta. No comes, desnutres. Y cirugías gástricas, cuando hay resecciones, que es la cirugía bariátrica, lo que hacen, o hacen la derivación gastroyeyunal con hemigastrectomía o más allá, por solo dejar el fondo, o las otras técnicas que se utilizan. Se ha dejado de lado un poco esa la derivación, donde se dejaba solamente el fondo gástrico. Llegaba el alimento al fondo y ya no había cuerpo ni antro. Se hacía una anastomosis, llámese fundo yeyunal. ¿Para qué? Para que el paciente coma menos y con esto baje de peso por demanda energética. En los pacientes con diabetes se utiliza un poco para corrección, ayuda mucho, pero ha tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque en los países industrializados tienes que tener, tienes que tener todo un equipo que enseñe muy bien eso, a cómo sobrellevar la cirugía. Pero acá la gente viene y cobra 10.000 dólares y es magia. Miren, en 6 meses he bajado 50 kilos. ¿Y cómo está su medio interno? Porque el cirujano viene, yo opere bien, la sutura está buena, el stapler funcionó, no sangre, no sé decir. ¿Y quién maneja el postquirúrgico? Los tarados, los internistas. Para eso está el grupo de tarados que estudiamos, ¿no? Excepto el jefe que sí estudia. ¿Cómo que no estudia? Alteración de la solubilización de las grasas. Este es muy importante en la fase luminal. ¿Por qué? Porque cuando no se solubilizan las grasas, aumenta, ¿qué cosa? La concentración de solutos y puede haber una diarrea de tipo osmolar, ¿vale? Por grasas. Reducción de la síntesis de sales biliares, enfermedades hepatocelulares.
Llámese daño hepático, el más común, coledocolitis, obstrucción, ese es el más común acá. Alteración en la secreción, colestasis intrahepática crónica, puede ser patologías autoinmunes, colangitis esclerosante primaria, puede ser hepatitis viral o una hepatitis autoinmune. Inactivación de las sales por sobrecrecimiento bacteriano. Cuando tienes mayor cantidad de bacterias, las sales que se vierten hacia el lumen intestinal son consumidas por las bacterias, porque son nutrientes las sales biliares. Recuerden que en la recirculación, debería darles eso, pero me da flojera. En tercero, un fisiopato no es verdad. ¿Quiénes van a repetir? De aquí toditos deberían repetir fisiopato. Porque las sales biliares salen al lumen intestinal y tienen un trayecto hasta el híleo. ¿Qué porcentaje se reabsorbe de las sales biliares? ¿Verdad? 90, 95%. Hasta el 95%. Del 5% restante, ¿dónde va? A las heces. El 95% de las sales biliares se reabsorben después del proceso digestivo. El 5% restante va 3% a las heces y 2% a la orina, en forma de estercobilina y en forma de urobilinógeno. Es lo que le da el color. Color tanto a las heces como a la orina. Cuando aumenta, eso ahí es donde ya saben. Si tienes aumento de esta coloración en la orina o en las heces, o tienes acolia, tienes que ver qué está sucediendo. O no se está vertiendo, no se está eliminando hacia el lumen intestinal, o no se está absorbiendo. Hay algo. O se absorbe todo. Generalmente es que no se produce o no se vierte hacia la luz intestinal. Es lo que tenemos que ver. Ese es el enfoque de una patología. No es, ¿por qué? Pues les preguntamos, ¿por qué no hay sales biliares? Porque está obstruido. ¿Pero y por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Y si está obstruida la salida, ¿dónde van las sales biliares? Se hace cholestasis, se queda en el hígado. Ya, en los canalículos, ya se queda en el árbol biliar. Ajá. Y de ahí se vuelve a absorber a la circulación sanguínea y es por eso que después se produce la ictericia. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué tipo de ictericia? ¿Directa o indirecta? Porque ese es el objetivo, ¿no ve? Cuando las sales biliares se reabsorben, hay homeostasis. Cuando no se reabsorben, tienes o es por obstrucción o es por falta de producción. Si es por falta de producción, hay un daño en la fábrica, el hígado. Si es por falta de salida, o es una obstrucción, o hay algo que evita el vaciado. Esas sales biliares que se quedan en los canalículos, que se quedan en el árbol biliar, no se pueden quedar ahí porque tienen dos vías. O se infectan y producen colangitis, o se tienen que reabsorber y producen ¿qué? La falta de eliminación, daño directo en la célula. Puede haber una cirrosis biliar secundaria. Ahora entienden, ¿no? Es así como tiene que entender usted la fisiopatología de una enfermedad. Alteración en la liberación de colecistoquinina por enfermedad de la mucosa. ¿Dónde se forma? ¿Qué es la colecistoquinina? ¿De qué parte? Sí, es una hormona que interviene en la apertura del píloro, en el proceso de vaciamiento, y le dice al píloro, ábrete cuando el pH a nivel tanto gástrico como a nivel intestinal está en el punto clave para que pueda hacer. Cuando el pH del estómago cae por debajo de 3 o de 2, tiene que formarse gran cantidad de moco en el duodeno y líquido para compensar esa llegada, y le dice, la colecistoquinina se activa y se abre el píloro y se vacía. Por supuesto, costaría sales biliares. ¿Pero dónde se forma la colecistoquinina? En el duodeno y en el hígado, por estimulación, es una neuroestimulación, sí. Entonces, si hay una alteración, enfermedad de la mucosa, cualquier trastorno de la mucosa, aumento de la pérdida de sales biliares, enfermedad del hilo terminal o resección. Si el 95% se reabsorbe en el hilo terminal y resecas el hilo,
Si resecas el hilo, ahora entiendo por qué la anastomosis yeyuno colónica, o si has resecado 20 centímetros o 30 del hilo terminal, esa porción que queda de hilo no se termina de reabsorber esas sales biliares. Ahora entiendo por qué la diarrea es amarilla, es biliar, y al paciente le arde hasta el potito cuando entra al baño, le da hasta miedo. O si tengo una ostomía, si he desfuncionalizado todo el colon y he llevado el yeyuno o parte del hilo proximal hacia afuera y cerrando esto, al no reabsorberse, tienes una diarrea de tipo biliar y tienes una dermatitis periostómica. Ahora entienden, ¿no? Para eso es la fisiología y la fisiopatología. No es solamente saber, esas patologías. Así les podría preguntar en el examen, jóvenes, por si acaso. Yo no les voy a pedir la listita esta, no, es baja mental esta lista. Cualquier tarado de primer año puede tener esta lista, la lista de Schindler esta. Pero claro, estos son los nombres. Ahora yo voy a decidir quiénes son los elegidos. Los 144,000, ¿no ve? A ver quiénes están en medio de esto. Ya sabes, ¿no ve, Fabri? ¿Eres católico, no, Fabri? Claro. ¿Ves? Entonces sabe quiénes son los 144,000 el flaco. Alteración en la hidrólisis de nutrientes, o sea, no se transforman los nutrientes. Por supuesto tendrás las 3 vías. Inactivación de la lipasa, no se absorben las grasas, síndrome de Zollinger, deficiencia enzimática como insuficiencia pancreática o cáncer, que va a alterar la transformación de las 3 grandes, de los 3 grandes nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no ven? Y la mezcla inapropiada o tránsito rápido, los pacientes que tienen resección, los que tienen bypass, o los pacientes que tienen resección intestinal, o los más comúnmente los hipertiroideos. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo produce aumento de la motilidad por sobreestimulación. La tiroides es mágica. La hormona, no hablo de esa tiroides, Pablo. Esta es en la fase luminal, todo lo que llega a la luz intestinal. Ahora, la fase mucosa, se altera la entrada. O sea, ya se ha transformado todo a nivel del lumen, un proceso digestivo bueno. Ahora, este nutriente debe presentarse hacia la célula intestinal. Pérdida extensa de mucosa por resección o infarto. ¿Cuánto mide el intestino delgado, Pablito? En situaciones normales de 4 a 6 metros. Sí, Pero extendido. 6-8 metros. Ese es un intestino en el cuerpito, así. Puede ser en el cuerpito de esta flaca de 43 kilos o de este gordito de 75. Sigue comiendo pollito en la esquina. Como que el otro gordito has bajado de peso. ¿Qué has hecho? Has debido dejar las drogas. Entonces, ¿cuánto mide un intestino delgado, abierto, extendido? Sí, Una cancha de fútbol. una cancha de fútbol. Pues imagínense el tamaño de un intestino que tiene ahí adentro. Por eso tiene la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene las austras? Asas intestinales. Y tiene las válvulas conniventes, ¿no ven? Y en el colon están las austras, que son los... ¿Qué son las austras? Claro, no, pero que son las austras, están formadas por qué. Si quieres, esa bolita, como las que vienen, ¿no? Las bolitas de aire en los equipos electrónicos, ese es similar, ¿no? En cambio, en el intestino delgado son válvulas. ¿Esto hace para qué? Para que se reduzca el tamaño y aumente la superficie absortiva. Quiere decir de que el intestino delgado, como tiene estos, si vale el término, que no es el más correcto, poco ortodoxo, estos bollitos o estas imágenes así, entre un bolito y otro bolito, esa bolita de aire, en teoría, se queda más tiempo el alimento allá, en teoría. No digo en teoría, ¿por qué? Porque no es que sea estático, es dinámico el intestino.
pero al estar un tiempo mayor ahí, tiene toda una superficie más grande para poder intercambiar o entregar nutrientes. A eso se refiere. Enfermedad difusa de la mucosa, la celiaquía. Ahora que todos son celíacos, ¿no ven? Una cosa es ser celíaco y otra cosa es ser intolerante al gluten. Ustedes tienen 20, este cuerpito tiene 50 y mami, papi o los abuelitos tienen 80. No es lo mismo el intestino a los 20 años que a los 80 años. No es que mi abuelita se ha vuelto celíaca, mentira, sino que la dieta cambia porque su proceso digestivo es diferente. Ese cuerpo ya no forma la misma cantidad de enzimas. O sea, darle gluten a la abuelita no es lo mismo que darte gluten a ti. Sí tolera un pan, pero si le das mortadela, le das paté, excepto que tú hagas el paté, seguro que le queda pesado, porque el gluten es la proteína de los cereales. El gluten es lo que da forma a todo. Si ustedes van a agarrar un rollo de jamón, o salchichón o un chorizo, tiene esa forma no por la cubierta, porque ya pueden comprar usted también hot dogs sin piel, porque tiene gluten. Si no tuviera gluten, eso se deshace, como la carne molida, así se cae todo entero. El chicle tiene gluten, las pastillas que chupan, el chupete que se pone en la boca, dulce por si acaso, Pablo, de ese chupete hablo. Tengo que traer el palito, es un poco de mente muy abierto. Eso es lo que le da forma a la comida. O sea, a la comida procesada. Por eso tiene buen sabor. ¿Lo ven? El sprut tropical, ya vamos a ver qué es el sprut tropical y el no tropical. ¿Qué es el sprut tropical? Ya vamos a ver más adelante. La enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación. Esto ha bajado mucho por si acaso, la enteritis por radiación, porque antes, hasta hace unos 10 o 15 años, se irradiaba todo. Tenías un tumor en el estómago y le tiraban la irradiaban desde, bueno, no hace 10, 15 años, hace unos 25, 20 años, irradiados de la cabeza a los pies. No sabías si curabas el tumor o quemabas al paciente, porque tenía desde dermatitis actínica hasta pensamientos actínicos. En cambio ahora, para hacer una radioterapia, antes se daba además una dosis altísima. Dabas radioterapia, ya sabías sinónimo de quemado, porque en vez de dar 1500 rats diarios, dabas hasta 5 millones de rats en uno solo. Chernobyl, Hiroshima y Nagasaki, un poroto al lado de eso. Pero bueno, la medicina varió y ahora irradias la zona y les pones generalmente un traje de plomo, donde no se irradia el resto, solo se irradia localmente. Y además dosis bajas, porque los estudios han demostrado que las dosis bajas son más efectivas que las dosis altas. Las dosis altas no curan, quema todo el resto y el paciente muere por complicaciones de la neoplasia y no por la neoplasia. Entonces se ve muy poco ya la enteritis por radiación. No es que no haya, se ven los tumores de colon y radiación común. Hoy en día la inmunoterapia ha cambiado tanto el enfoque oncológico. Ustedes que hacen oncología 20 horas al día, por eso no doy clases a las 7, Jace, porque es una pérdida de tiempo y ahí está el resultado. ¿Cuántos van con el doctor Pereira? 20. ¿Y dónde están los otros 330 que tanto hinchan? ¿Qué queremos? Clases a las 7 se pueden ir al tubo. No voy a dar clases. Si la Ana Vargas me dice de que dé la clase de hígado y toda la parte de... voy a dar 6:30 de la mañana. No me interesa. Pero lógico, 7 de la noche, ¿para qué? Para que enciendan el celular y yo esté ahí como tarado hablando, ¿no ves? Aquí podemos un tarado hablando con 30 más que ni bola me dan, porque estamos en otro planeta. ¿O no, Fabri, papito? No, sí, escucho. La enfermedad de Crohn, las infecciones, el Whipple, la enfermedad de Whipple, no la resección tipo Whipple, que eso es otra cosa. La enteropatía porcina y otras afecciones. Este es muy interesante. El VIH es una enfermedad excesivamente excitante. ¿Por qué? Porque pues produce alteraciones a todo nivel. Y se reclasifica ya el virus, se lo está considerando como, aunque es un retrovirus, porque sí es un retrovirus, ¿no ven? Porque tiene transcriptasa,
produce alteración en la respuesta. Siendo un RNA, se comporta como un DNA por el tema de la transcriptasa. Y por todo esto, el sitio de acción, entre por donde entra el virus, su principal sitio de acción es el intestino, y principalmente el delgado. Entonces, ahora se lo está considerando como un enterovirus. Porque por donde te entres, sea por los pensamientos, te da trastornos a nivel intestino delgado. Por eso es la enteropatía por SIDA. En el paciente en etapa SIDA, ¿cuál es el paciente en etapa SIDA? ¿Perdón? No. El paciente infectado no es un paciente en etapa SIDA. La clasificación de la OMS, y no es de este gobierno de imbéciles, sino antes ya se sacó, ya no existe sidático, sidoso, seropositivo, seronegativo, no hay eso, no existe. Eso es denigrante, no se puede aceptar esa terminología de nadie. Se dice PBS o PBI, o sea, paciente, el PPVI, el paciente portador de virus de VIH. Ese paciente, como cualquiera de nosotros, puede tener el virus, tratamiento, no desarrolla enfermedad. Y el PBVI es el paciente que vive con VIH. El que vive con VIH es el que tiene la enfermedad, tiene el virus y ha desarrollado alguna complicación durante esta etapa y está en targa. Ahora, ese paciente que vive con VIH, si su CD4 empieza a caer, su carga viral empieza a elevarse, empieza a desarrollar enfermedades oportunistas. Entonces, si esas enfermedades oportunistas empiezan a aparecer juntamente con las neoplasias por SIDA, el paciente está en la etapa final de la enfermedad y es el paciente en etapa SIDA. Cambió el tema, cambió el término completamente. Ya no hay, lo que pasa es que el VIH es muy estereotipado. Y hay que decirlo así directo. El paciente VIH, si es hombre, es maricón y es puto. Y si es mujer, es prostituta. Mentira. Todas las van a ver ustedes cuando vayan a ser internados que no les falta nada. Van a ver, y esto lo digo, no lo digo yo, lo dicen mis alumnos que han estado en el Hospital del Sur. En el Hospital del Sur se han topado con gente de la edad de ustedes, de menores de 25 años, 20 años, tasas altísimas de pacientes con VIH y no tratados. ¿Por qué? El estereotipo. Por el problema social en la zona, yo no voy a decir que tengo SIDA, porque van a decir que soy maricón, que soy gay, o que soy prostituta, que soy loca. No. Y no se tratan. Y te digo, mis alumnos, me llamaban, ¿cómo hacemos para? Hay que enseñar a captar, hay que empezar a captar al paciente. Pero ¿cómo capta un paciente? Aquí en interview, cuando este pinche gobierno de octava categoría ha cerrado el programa SIDA, ha cerrado el CDVIR y ha redistribuido. ¿Por qué? Porque esa era una oficina y un programa internacional donde el gobierno debía dotar los ítems. Pero como tienen que pagar, espero que este gobierno caiga y se vuelva a abrir, tienen que pagar los favores, ha redistribuido esa gente a los centros médicos. Y ahora los pacientes que están en targa o que sean pacientes VIH tienen que ir a sus centros de salud, con la diferencia de que, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, a 25 años, cuarto de siglo, hay gente que primero mira al paciente VIH, sí. Y no estoy hablando de gente de mi tanda, sino gente de su tanda. Y que no tienen la más pálida idea de cómo conducirse o qué pedir o cómo manejar un paciente que es PBS o que es PBVI, PPBS. O sea, que tiene la enfermedad y está en targa, o que está también en targa y está con alguna pequeña complicación. Y lo que saben es dónde es su tratamiento para 2 meses. ¿Y qué le piden? Viene con diarrea, compro. Ay, no tiene nada. Paciente con VIH con diarrea, ahora ya saben ustedes cuando me han visto las órdenes de pacientes con VIH, porque ya tengo aquí todos los VIHs. He pedido toda una batería enorme de estudios. ¿Por qué? Porque no solamente me conformo con un compro, tengo que pedir muchas cosas en el compro,
tengo que tomar biopsias del colon, porque si ese paciente que está con carga viral indetectable, con CD4 en buen nivel, por encima de 500, empieza a hacer diarrea, ¿qué está pasando? ¿De cuándo es su carga viral y de cuándo es su CD4? Es de hace 6 meses. Ojo, tengo que pedir. Si empezó a aparecer, ¿qué está sucediendo? O está en fracaso, o ¿qué está haciendo? O el paciente no está tomando la medicación, o le está valiendo madres su tratamiento y su vida. Entonces, yo debo investigar. Y el problema está que los centros de salud de primer y segundo nivel, los que atienden son los generales y no saben cómo manejar a esos pacientes. Y aparte hay, no lo digo yo, lo dicen mis pacientes, en mi consulta privada y acá, discriminación. Eso no puede existir, jóvenes. No puede existir. El VIH, el SIDA, es una enfermedad común y corriente como la caspa, como la diarrea, como la tos, como la falla cardíaca. Y es más, el VIH, el paciente puede vivir, como que actualmente tenemos pacientes de 60 años para adelante que tienen 20, 30 años en tratamiento por VIH y estamos viendo que se van a presentar ya con complicaciones propias de la edad. Arteriosclerosis, hipertensión arterial, problemas pulmonares, problemas digestivos, todas las cosas propias de la edad y VIH. Y el paciente está estabilizado. ¿Y qué estoy tratando? Estoy tratando esteatosis hepática en paciente con targa desde hace 25 años. ¿Por qué? Porque el targa produce esteatosis hepática. Yo estoy consciente de eso. También un montón de tratamientos. Ahí entra, porque ya he escuchado. Hay quien le manda a meterse con quien sea, por eso le ha dado hígado graso. Hay gente que tiene hígado graso por comer lo que no debe. Entonces, no. Hay opiniones que debemos nosotros enseñar. Ustedes tienen que enseñar. Y eso es lo que pasa en los centros de salud. Ya van a ir ustedes a sus centros. Y se van a encontrar con médicos que no tienen la más pálida idea. Ahí vienes, tú te acercas, doctor. Y si le pedimos esto y esto y esto, a la chucha, cierto, sí pediremos. Pero entonces mandaremos allá, mandaremos al gastro para que el pendejo del doctor Sánchez le meta el tubo y tome biopsias del sigmoides, del recto, haga cultivos, haga esto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer eso para investigar. No me puedo quedar conforme. No es una diarrea banal, no es una gripe banal, no es un resfriado común, no es una rinitis. La rinitis en un paciente que está en targa puede volverse sinusitis, o sea, una sinusitis. Y se me muere por encefalitis. ¿No ve? Eso es cuando piensan, pues ustedes han venido a pensar aquí, no han venido a hacer estatuas. Y las infiltraciones, ahí por ahí van a encontrar la mastocitosis, la histocitosis X, ahí es que tanto les excita en neumología. Y las alteraciones en el enterocito, o sea, se daña la célula entérica y no permite la absorción. Ahorita les voy a pasar más bien el tema de diarrea para que entiendan toda esta parte de las fases luminal, fase mucosa y la fase de transporte. La alteración en el enterocito, la célula está dañada. La superficie absortiva a nivel del glucocáliz, que es el que se encuentra en la microvellosidad para tener receptores para absorber carbohidratos, grasas, proteínas, hierro, calcio, magnesio, sodio, intercambio, potasio y vitaminas. Tienen receptores para cada uno de esos en toda la superficie del glucocáliz. Ahorita les voy a pasar porque se va a hacer un coloquio tarado si no. Y yo pregunto sobre el examen. Si quieren, ¿hay de dónde? Por si acaso, en el Smith-Tyer está todito bien en fisiopatología de Smith-Tyer. Toda la parte de la fisiopatología no ha cambiado. No les voy a pedir que busquen tratamiento de ahí. ¿Por qué? Porque no sirve eso absoluto, pero el libro es de pura fisiopatología. Habla de cómo se intercambian las bombas, cómo activan, todo es súper interesante. Tienen que saber eso, es fisiología básica. Déficit de la hidrolasa en transporte y alteraciones en procesamiento epitelial. Cuando hay déficit de hidrolasa no se absorben los carbohidratos. Efectos en el transporte para las proteínas, ¿no ven? Y vitaminas, y alteraciones en el proceso epitelial, principalmente en las proteínas. Los dos primeros
en el primero no hay sustrato o no hay enzima que pueda servir para captar el nutriente. En el transporte esa enzima no puede ser metida al enterocito, o ese nutriente, perdón. Y en el procesamiento, ese nutriente no puede ser transformado en una molécula menor para ser transportada en el citosol. Y en el mismo transporte, ahora sí, ya entró el nutriente a la célula, al enterocito, y este tiene que ser entregado al torrente sanguíneo. Insuficiencia vascular, si no llega sangre, que se entrega. Y la obstrucción linfática, por lo mismo, no hay un intercambio para las grasas. ¿Entendido? ¿Qué hora es? Vamos a estar con los pendientes. Mañana continúo. Ahorita voy a llevar esto y les voy a pasar el tema. Ahorita les voy a pasar el tema. ¿Cuántos slides son? Igual no van a llegar. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Ahorita les voy a pasar el tema, va a decir síndrome diarreico. Ahí está toda la fisiopatología. Y eso voy a preguntar. Les voy a poner un glucocáliz dibujado y me van a poner cada uno de los receptores que es. En vez de poner una microfotografía electrónica, les voy a poner un dibujo del glucocáliz. A punto.